Y bien, vamos a hablar un tema, y nuestro tema va a ser acerca de oír, la importancia que tiene el poder oír. Afortunadamente, gracias, el Señor nos dio dos oídos. A ver, toque sus oídos, por favor. Sí los trajo, ¿verdad? Sí, pastor, animo que lo dejara en la cocina. Pues sí, todos tenemos, ¿cuántos oídos? Dos. Y afortunadamente tenemos dos oídos y solo una boca. Imagínense si tuviéramos dos bocas. Qué terrible sería si así con una tenemos muchos problemas. Pero gracias a Dios, porque estamos hechos y creados a semejanza de Dios. Tenemos dos oídos que el Señor nos ha dado. Y que es tan importante que nosotros podamos aprender a oír. Es algo que no se les da a muchos, aprender a oír. No sé cuántos de ustedes se han desesperado cuando hablan con alguien y supongamos que con algún hijo suyo. O que se haya usted acordado que su papá o su mamá hablaba con alguno de sus hermanos. Y como era un poco desobediente, desordenado y demás, a veces hasta se cansa uno de hablarles y de hablarles y de hablarles, porque les hablan y ¿qué pasa? Y no oyen. Y ese es un problema grave, que no solamente tiene la gente que es así, sino que muchas veces el pueblo de Dios ha llegado a adoptar esta actitud o esta mala forma de vivir y de ser. Porque cuando Dios habla, lo que el Señor quiere es que su pueblo escuche. Y escuche atentamente a su voz y escuche atentamente a la ley que el Señor nos está dando. Porque es necesario que escuchemos, puesto que si no oímos, nosotros recuerda que somos salvos por gracia. Pero ¿qué sucede si no vemos por nuestra salvación? Es decir, si no trabajamos en esto. Es como si el Señor le estuviera hablando como el que le dije, y ya te dije que te portes bien, que no hagas esto, que no hagas lo otro, y así, asado. Y entonces nada más no queremos escuchar, porque ya nos lo dijeron, ya sabemos incluso, pero no lo queremos escuchar. Y el Señor siempre ha querido para nosotros, su pueblo, el bien. El Señor siempre ha querido para nosotros una bendición, bueno, no solo una bendición, que vivamos en esa bendición hasta que sobre y abunde. Pero para que lleguemos a ese nivel de sobreabundar, pues obviamente nos es necesario escuchar para saber qué tengo que hacer. Porque todos deseamos bendición, todos deseamos ser bendecidos. Y cuando hablamos de bendición decimos, sí, amén, yo la quiero, yo quisiera que esta bendición fuera mía. Pero entonces el Señor nos tiene que dar ciertas instrucciones para que tú y yo sepamos qué tenemos que hacer. Porque también en bendición pues están ciertos niveles de bendición a los que tú y yo tenemos que llegar y alcanzar si lo deseamos. Y hay mucha gente que se ha quedado en el camino. ¿Por qué? Porque dicen, híjole, qué difícil es, ya me cansé. Y se les olvida esta palabra que el Señor muchas veces nos ha dicho, que para obtener esta bendición tienes que hacer esto, que para obtener la bendición tienes que hacer esto otro. Y entonces se nos va como que olvidando y volvemos otra vez a lo mismo. Por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír. Tú y yo llegamos a la casa del Señor, tú y yo nos acercamos al Señor porque un día escuchamos de su palabra. Alguien nos habló,
Alguien nos dijo, antes éramos muy tercos y como que no queríamos, porque nos hablan y nos hablan y nos hablan de la palabra, y le decimos, sí, luego, no, esto no es para mí, o yo estoy muy joven, no, esto es como para la gente grande, esto es como para los viejitos, pero no, esto es para todos, para chicos y para grandes, amén, es para todos. Entonces, alguien nos habló y nosotros pues a veces como que nos resistíamos y no queríamos, pero finalmente ahora estamos aquí por la gracia del Señor, porque decidimos escuchar. Pero ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en el tiempo que ya estamos caminando en los caminos del Señor? Algo empieza a suceder. Algo empieza a suceder que ya estando caminando, ya como que ya no sabemos el rito y el rezo, ¿verdad? Ya no sabemos el Padre Nuestro. A ver, ¿quién ya se lo sabe? ¿No se lo saben, hermanos? ¿No eran buenos católicos antes? Hermano Alfonso, ¿usted sí se lo sabe? ¿Sí se lo sabe? El Padre Nuestro. Y los demás, como eran cristianos, pues no practicaban el Padre Nuestro, ¿verdad? Por eso no se lo saben. Qué barbaridad, hermanos. Pero hay que sabérselo, amén. Entonces, de hecho hay que saberse toda la Biblia. Por eso es que los judíos, esta parte es algo muy impactante de ellos, porque ellos se aprenden toda la Torá, se aprenden toda la ley. Y la tienen que meditar día y noche, y la tienen que meditar, y la tienen que meditar, y tienen que estarla leyendo. Porque así es lo que el Señor nos demanda. Muchas veces, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando sentimos que vamos arrastrando, como dicen por ahí, la toalla, y ya no queremos más, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Oír. Simple y sencillo. Oír la palabra de Dios, porque entonces la palabra del Señor es como esa inyección, como esa medicina que al momento de que tú la escuches vas a retomar nuevas fuerzas, vas a retomar ánimo, vas a decir, ahora me siento un poco mejor, porque a lo mejor sí estaba muy decaído, pero como estoy escuchando, la palabra del Señor es viva y eficaz, dice su palabra, es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos que hay en el corazón. Y es por eso que nos sentimos tocados, porque estamos escuchando. Pero ¿qué pasa si yo no escucho la palabra y estoy arrastrando la toalla? No, pues sabes que en el momento que menos lo pienses, pues morimos. Por eso la gente muere, es decir, espiritualmente, y después ya no se acercan a la casa del Padre. Si recordamos acerca del hijo pródigo, se fue de la casa del padre porque ya no quería escuchar al padre. Quizá ya estaba cansado de haberlo oído, de haber escuchado su palabra, ya no lo quiso oír. Por eso es que se fue de la casa del padre. Pero un día recobró como que la conciencia y dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Iré otra vez, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Porque recobró la conciencia. Recobró que antes estaba bien, pero no se había dado cuenta. Y tú y yo ahora estamos bien, pero a veces no nos damos cuenta de que estamos bien. Simple y sencillamente que a veces lo olvidamos. Olvidamos en esta conciencia de que en la casa del Padre tenemos todas las cosas, y de que es mejor estar aquí en la casa del Padre, que es mejor que el Señor nos esté hablando, aunque sea para regañarnos, porque a nadie le gusta que le regañen, ¿verdad? Pero aunque sea que nos hable para regañarnos, pero que no nos deje de hablar, porque eso es importante. Porque Dios también se calla.
Porque Dios, cuando ya está cansado, también se calla y ya no nos habla. Y entonces la gente desea, por eso si usted se acuerda en los tiempos de Elí y en los tiempos de Samuel, dice la escritura que ya no había visión con frecuencia, que la palabra del Señor escaseaba. ¿Por qué escaseaba? Por lo mismo, porque el pueblo no escuchaba, porque las personas no oían. Y por eso nos es importante que nosotros escuchemos. Es importante oír y aprender a oír. Agilizar nuestros sentidos espirituales, este sentido del oído que es muy importante. Quiero que me acompañes ahí en Mateo en el capítulo 13 y le voy a dar lectura a partir del verso 9. Dice así, yo espero que todos ya lo tengan, Mateo 13, 9. Si por ahí ven a alguien que falta, échenle una manita y ayúdenles a encontrar la cita bíblica. Y por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Pero todos los seres humanos tenemos oídos. Pareciera ser que, ay Señor, pero ¿cómo dices el que tiene oídos? Pues si todos tenemos oídos, sí, pero el que tiene los oídos para oír, porque hay quienes tienen oídos, como ya lo expliqué, pero no oyen. Y Dios quiere que escuchemos. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué dice? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. ¿Y qué dice? Y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Como que es un poco más fácil describir la vista pesada. ¿Cómo es la vista pesada? Vamos a suponer que se desveló toda la noche y llega la hora del culto y usted se tiene que sentar a escuchar. ¿Sabe cuál es la vista pesada? Cuando ya empieza a dormirse y no quiere dormirse, no quiere hacerlo, pero lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Le pesan los ojos. Por eso es una vista pesada, porque ya no puede más y los ojos se cierran. Ahora los oídos, con sus oídos oyen pesadamente. Descríbame cuál es la forma en oír pesadamente. Ya vimos el ejemplo de la vista, que los ojos empiezan
a caerse. Y uno no quiere, pero se cae. Y no quiere, cuando le pasa eso, vaya al baño, échese agua en la nuca, refrésquese, y ya cuando esté bien, se baja. O puede estar ahí arriba caminando un poco, pero haga algo. Pero ¿cómo es? Gracias. ¿Cómo es cuando dice la palabra que con sus oídos oyen pesadamente? No sé, pero a todos les ha pasado. A todos nos ha pasado. Estamos sentados y el pastor a lo mejor está predicando, hablando, y de repente usted se pierde en lo que está diciendo. Y está pensando, si está ahí sentado, si está a lo mejor abriendo los ojos, pero está pensando, híjole, ahorita que llegue esta situación, híjole, no le apagué al gas, ¿será que le apagué? Y algo nos distrae. Cuando recobramos la conciencia, entonces decimos, ¿qué fue lo que dijo? Con sus oídos oyen pesadamente. Empezamos a distraernos por las cosas, por lo que hay en nuestra mente, por lo que hay en nuestro corazón. Si hay alguna situación difícil, un problema, empezamos. A lo mejor el pastor dijo algo y usted ya de ahí se agarró y empezó a pensar y se le olvidó. Ya cuando recobra, ¿qué fue lo que dijo? ¿En qué cita? ¿Cuál pasaje? Y esto y lo otro. Porque ya empezamos a oír pesadamente. Y esto le sucedió a un pueblo que eran hijos de Abraham. Esto no le sucedió a un pueblo pagano. Esto le sucedió, si lo vamos a ver así, a la iglesia. Vamos a pensarlo de esta manera. Le pasó a la gente del pueblo de Dios, a la gente que ya tenía años conociendo la palabra, que viendo los milagros que Jesús hacía, no veían. Oyendo las palabras que Jesús, tenían al mejor predicador. Hoy tenemos otros predicadores, no somos tan buenos, pero tenían al mejor de los predicadores. Si era el pastor de los pastores, es el pastor de los pastores. Imagínate haber sido enseñado por el maestro, el gran Señor. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Por eso le dijo a sus discípulos: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Ellos eran afortunados de que pudieran tener este misterio y que les fuera revelado, pero a los otros no. A los otros por parábolas. Y entonces se cumplía en ellos la profecía que decía Isaías: con sus oídos oyen pesadamente, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. Y entonces dice aquí: y con el corazón entiendan y se conviertan, y entonces dice: y yo los sane. Para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y entonces yo los sane. Porque todos, a la verdad, necesitamos sanidad. En algún momento de nuestra vida llegamos a enfermarnos. En algún momento de nuestra vida llegamos a desviarnos. Y por eso nos es necesario convertirnos y que el Señor traiga sanidad. Pero aquí no está hablando de una sanidad física, está hablando de la sanidad del alma. Que el alma es muy importante, pero el Señor quiere sanarnos, hermanos. Por eso es que tenemos que aprender. Dice la palabra en Eclesiastés que cuando lleguemos a la casa del Señor, procuremos estar siempre ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Alguien se lo sabe? Que procuremos estar lo más adelante que se pueda, para oír mejor. Los primeros lugares. ¿Por qué? Porque ahí escuchamos mejor. Afortunadamente aquí todos me escuchan, ¿verdad? Y no tenemos como antes, que estaba el altar de aquel lado y estaban las filas y hasta allá. Y no, pues los de hasta atrás ya casi ni escuchaban. Se distraían mucho. Pero afortunadamente esta forma en la que estamos sentados, en la que están ustedes sentados, es mucho mejor porque todos pueden escuchar. Amén. Vamos a la siguiente cita bíblica. Y esta la encontramos ahí en Gálatas capítulo 3.
Y el apóstol Pablo les está diciendo, y se los está diciendo porque ellos empezaban a escuchar otras voces, no la voz del Señor. Y por eso también, hermanos, es necesario saber identificar qué voz es la que escuchamos. Porque si no, entonces nos puede suceder lo que les pasó a la gente de Galacia. Usted se acordará también, por ejemplo, de Eva. Cuando estaban Adán y Eva en el huerto, ¿qué pasaba? Escuchaban la voz de ¿quién? La voz de Dios. Y reconocían la voz de Dios. Y Dios se paseaba en medio del huerto y hablaba con ellos. Pero entonces un día, Eva decidió escuchar otra voz que no era la de Dios. Y por eso nos es necesario que nuestros sentidos espirituales estén ejercitados, para que tú puedas reconocer cuál es la voz que te habla. ¿Alguien reconoce la voz del Señor Jesús? ¿Alguien puede decir, me habló Dios? Algunos dicen así, me habló Dios y me dijo esto. Pero también puedes reconocer la voz del enemigo, porque también viene el enemigo y puede engañarte, como lo hizo con Eva. Y entonces le dijo a Eva y tuvo una conversación, no, ¿cómo crees? No vas a morir, no te va a pasar nada, serás como Dios, etcétera, etcétera. Y se sabe usted la historia. ¿Pero por qué? Porque ella decidió escuchar otra voz. Por eso tú y yo debemos tener mucho cuidado, porque aquí los de Galacia estaban escuchando otras voces que les hacía retroceder en lugar de ir adelante. Les hacía retroceder porque les decían que tenían que volverse a la ley. Pero el apóstol Pablo les dice que no. Ahí en el verso 2 dice, bueno, desde el 1 le voy a leer para que lo comprendamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿qué dice? Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que se manifiesta el Espíritu? ¿Cómo es que Dios está actuando en esas maravillas? ¿Cómo es que el pueblo está viendo milagros? Está haciendo milagros. ¿Hace los milagros por la ley o por la fe? No oigo. Si usted se acordará, el Señor Jesús, dice la Escritura que hubo un lugar en el que entró y no hizo muchos milagros allí. ¿Por qué? Por la falta de fe, porque no creían. ¿Tú quieres ver un milagro de Dios en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Creer. Creer. Por eso el apóstol les está diciendo, porque ellos ya habían escuchado a los otros judaizantes que no, tiene que ser por la ley. Pero les dice, ¿cómo entonces recibiste el Espíritu? No fue por las obras de la ley, sino fue por la fe, para que lo comprendamos. ¿Cómo es que el Señor se va a manifestar entre nosotros? ¿No anhelamos una visitación en donde el Señor pueda manifestarse? Digo, si lo ha hecho antes, ¿que no lo puede hacer ahora? Dice la Escritura que el Señor es el mismo de ayer,
de hoy y por todos los siglos. Es nuestro Dios, el mismísimo que abrió el mar en dos, el mismo que hizo que se abriera el río Jordán. Es el mismo Dios de hoy. Pero ¿qué nos hace falta? Que estemos inyectados de fe, que nos llenemos de fe para ver esos milagros que son suministrados por el Espíritu, para ver esas maravillas. Por eso cuando te sientes desanimado y triste, y vuelvo a repetírselo, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe, necesitamos escuchar la palabra del Señor, porque como te dije, su palabra es viva, no es una palabra muerta, es viva y comienza a hacerse vida en ti. Y entonces empiezas a llenarte de fe, de fe, de fe. Y entonces empiezas a romper los paradigmas. Y si alguien te había dicho que no puedes, tú dices: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Si alguien te había dicho: no, pues ¿cómo crees? No tienes que pagar tanto y a ver cómo le haces. Y tiene que ser para mañana mismo. Y no tienes ni un centavo en la bolsa, pero te llenas de fe. Bueno, pues mejor no doy mi diezmo. Pero si dices: no, sí lo doy, y que el Señor obre en milagros, el Señor lo va a hacer. Porque estás poniendo tu fe y tu confianza en el Señor. Pero quiero recordarte que el milagro lo vas a ver por la fe, no por la ley. Pero también Santiago, ahora Santiago parece, híjole, esto es como un trabalenguas, porque Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, hay gente que dice tener mucha fe, pero no actúa, no hace. Y aquí todo tiene que ir de la mano. Es decir, la fe tiene que ir acompañada de las obras para que podamos ver el milagro. Por eso te decía: ay, pues no diezmo. No, sí diezma. Pues ya estás haciendo la obra, la acción. Y la fe es lo que va a hacer que el milagro ocurra. Amén. Bien, vamos más adelante, pero entonces vemos que es por fe. Ahora, no vaya a ser que esta fe que ya tenemos empecemos a caer. Mira, ahí en Hebreos, en el capítulo 4, si me acompañas por favor. Hebreos 4:1. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, ¿qué dice? No haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ¿qué dice? Es decir, sí la escuchaban, pero no les aprovechó oírla. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe. Tú estás aquí sentado y estás oyendo. La palabra te está aprovechando cada vez que tú te sientas, cada vez que tú vienes, cada vez que te sientas. ¿Sí te aprovecha la palabra? No me conteste, o sea, sí le pregunto, pero ahorita no me conteste. Usted analícelo, piénselo por un momento, analícese a sí mismo. Va a decir, sí, pastora, pues nada más, no, piense. ¿Sí nos aprovecha la palabra cada vez que estamos? O decimos, lo dice por mí. No, no crea que lo digo por usted, lo digo por todos y para todos. Amén. Y dice que no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de la fe. De fe en los que, en el que predicó. ¿Quién debe tener la fe? ¿El que predica? Yo le digo, Señor, ¿qué les voy a decir ahora?
Señor, tú los conoces, tú sabes, tú me conoces a mí. Por favor, tócanos. Y cada vez que me paro, le oro al Señor y le digo, tú los conoces bien, Señor, y tú sabes. Pero yo no quiero hablar. Yo la verdad luego no quiero hablar, porque luego la traen contra mí. Luego piensan que es por mi culpa. Y el Señor, mejor háblales tú, a ver qué les dices. ¿Es la fe el que la debe de tener el predicador o el que la oye? Los dos, ¿verdad? Pero aquí dice que los que la oyeron no iba acompañada de fe. Entonces dice, pero los que hemos creído, así, ahora los que sí creemos la palabra, los que nos sentamos y escuchamos y la creemos, entonces dice, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, lo que el Señor quiere, amados hermanos, es que logremos entrar a este día de reposo que el Señor ya ha destinado para nosotros. Esto es lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo vamos a entrar? Que la palabra nos aproveche, que tú la tomes con fe, que digas, sí, yo sé que esta palabra es la que necesito, y que la abraces y que digas, sí es para mí. Sí, no digas lo dice por mí, no. Di, esta palabra, si está escrita, hermano, la tienes que creer. Ahora, si yo te contara un cuento que viene allá en otros libros, pues entonces sí, tal vez pensarías, pues como que la pastora se está desviando. Pero si lo leemos de la palabra, lo tenemos que creer, porque no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Y por eso la tienes que tomar con fe, creyendo que Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y tampoco pienses, lo dice por fulano. O tampoco digas, ay, ojalá y el hermano estuviera aquí. ¿Cómo no vino para escuchar esta palabra? No, pero si tú estás, tú eres el importante porque estás aquí. Entonces la palabra es tuya y tú debes recibirla. Debes decidir recibir la palabra, porque digo, si no, Dios no escribiera o no estuviera escrito. Pero lo leemos. ¿De dónde? De aquí, de la Biblia. Amén. Por eso tenemos que recibirla. Si no, entonces un día el Señor nos va a saber por qué. ¿Por qué no oíste? Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 5, y le voy a dar lectura en el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis que hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva, ¿qué dice? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, porque no ha crecido, porque es inmaduro, es un niño. Y los niños son inmaduros. Sí, tienen conciencia, sí piensan. Luego hasta yo me sorprendo, digo, ay, ¿de dónde habrá sacado esas palabras mi hijo? Hasta me sorprenden los niños. Pero aquí dice que el que participa de la leche es inexperto, no es maduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso hace rato te decía, tú reconoces la palabra, o sea, cuando Dios te está hablando, ¿escuchas tú la voz de Dios y sabes que Él es el que te está hablando?
y puedes discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. ¿Tú sabes diferenciar entre esas voces? Porque si no las hemos diferenciado, quiero decirte que no hemos alcanzado esa madurez. Porque el que ya alcanzó la madurez, dice aquí que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo he escuchado las dos voces y por eso sé cuál es la voz del enemigo. La reconozco. También sé cuál es la voz de Dios. La puedo reconocer. Pero nos es necesario a todos ejercitarnos, hacer ejercicios para que aprendamos cómo es. Pero para esto, amados hermanos, por eso dice desde el verso 11, cuando comenzamos a leer, que es difícil de decir. Ya el apóstol nos está diciendo, hay una dificultad. Y también es difícil explicar. Por cuanto sabéis que, no porque sea difícil, sino porque la gente es tardo para oír. Ya escuchamos, ya vimos lo que con sus oídos oyen pesadamente. Pero aquí estamos viendo que son tardos para oír. No sé a usted cómo se siente cuando está cerca de una persona que es tarda en hacer las cosas. Vamos a pensarlo de esta manera. Aquí el apóstol, y se lo explico de esta manera para que lo entendamos. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque sí, estamos aquí, pero ya yo creo que cuando llegamos a la casa, ahora entiendo lo que quiso decir. Hasta ahora entendí lo que quiso decir. Y no sé a cuántos les ha pasado, pero a mí me llegó a suceder. Hasta que no viví la situación, ahora entiendo lo que el pastor decía. Con razón, tanta razón tenía y yo no escuchaba. Pero hoy entendí sus palabras, porque nos hacemos tardos para oír. Pero la palabra está. La palabra está y se da. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tomarla. Y si no la comprendemos, repasar como los discípulos con el Señor. A ver, Señor, ¿qué nos quisiste decir? Ni modo, aunque el Señor nos dé nuestros cocos, ¿verdad? Porque estaban con el maestro. Señor, a ver, dinos qué significa esta parábola. Y a veces el Señor los coqueaba. Ni ustedes entienden. O sea, les estoy explicando, pero ustedes tampoco entienden. Y nos puede llegar el caso en el que el Señor nos dé nuestros cocos, pero no importa. Que nos lo dé, pero que lo comprendamos. Amén. Pero que no seamos tardos para oír. Tratemos de pensar. Tratemos de analizar. Por eso es importante que cuando tú vengas y escuches la palabra, algunos vienen hasta con su plumita y empiezan a hacer algunas anotaciones. Pero si no comprendiste, tienes que pedirle al Señor. Ok, va a decir usted, híjole, de aquí en lo que me hable el Señor. Bueno, ven con el pastor. A ver, pastor, usted acaba de decir esto, explíquemelo a más detalle, porque no lo entiendo. Pero no nos quedemos así. Por eso era difícil para el apóstol tenerles que explicar algo que ya se los había dicho y que a esa altura tenían ya que ser maestros. ¿Cuánto tiempo habrían pasado? Que estaban ahí sentados, escuchando, tomando la palabra, alimentándose, pero seguían en la misma, porque eran tardos para oír. Entonces, dice, debiendo ser ya maestros, debiendo tener ya un grado alto, donde ustedes tienen que estar enseñando, ¿no? Tienen necesidad de que se les vuelva a tratar como a niños pequeños. Lo voy a parafrasear de esta manera. Necesitan lechita, porque es lo que necesitan los bebés, ¿sí o no? Entonces, no se les puede hablar duro. ¿Por qué? Porque son inexpertos, son inmaduros, se sienten y, no, mejor me voy, me alejo. No. Si ya tienes años, estamos obligados a crecer.
Estamos obligados a madurar. Estamos obligados porque la palabra se nos da. Ahora mira, vamos a ver lo que dice ahí en Santiago, en el capítulo 1. Vamos a ver qué dice Santiago. Santiago 1, verso 19. ¿Ya lo tienen? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. ¿Cómo dice? Pronto, no tardo. Sea pronto para oír. ¿Tardo? ¿Para qué? Ahí sí nos piden una cosa. Tarda para hablar, pero sé pronto para oír. ¿Tardo? ¿Para qué más? Para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto parece sonar como aquellos que cuando van a tener una discusión no oyen. ¿Qué hacen? Apenas está como que a la mitad de la palabra ya empezó a responder. No escucha, no oye, sino que empieza luego a hablar. Y por eso aquí está diciendo Santiago, sea pronto para oír. Pronto para oír, es decir, voy a escuchar qué es lo que me dicen. Voy a tardar en hablar, porque primero, ese es un gran mal del ser humano. Me dijo, y empezamos a responder así, sin pensar lo que vamos a decir. Y esto ha llegado a traer muchos problemas dentro de la familia, dentro de varios círculos, en el trabajo, en donde tú lo quieras ver. Trae problemas porque no aprendemos a oír, sino que empezamos luego a hablar. El Señor nos dice que tarda para hablar. Piensa primero lo que vamos a decir. Y tardo para airarse. Ay, Señor, me pides imposibles. Lo podemos, hermanos. Si el Señor nos dice que hagamos esto, significa que lo podemos hacer. Amén. Y luego dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es por eso es que luego surgen los pleitos y luego se dan con todo. ¿Por qué? Porque allí no va a obrar la justicia de Dios. Porque el hombre está airado. No me respondió, ahorita vas a ver quién es García y ahorita te voy a demostrar, ¿verdad? Y entonces empiezan a ver los pleitos y la gente se agarra. Y por eso, pero eso es allá afuera, hermanos. Aquí no debe suceder. No. Tenemos que aprender de la palabra. Tardos para airarnos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, siendo mansos, siendo humildes, hermanos, la palabra implantada, la cual, ¿qué dice? Puede salvar vuestras almas. Pero entonces lea por favor el 22. Entonces aquí Santiago ya nos está diciendo que tenemos que hacer. Seamos hacedores de la palabra cada vez que escuchemos y no tan solamente oidores. Porque si solamente venimos a sentarnos y como que escuchamos, nos engañamos a nosotros mismos y eso no puede ser. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, luego se va y se le olvida cómo era. ¿Alguien tiene un lunar en la cara? Aquí, ¿cuántas veces te ves en el espejo? Así somos. Tenemos lunares y luego me dijo, creo que la tengo aquí. Así somos. Se nos olvida, nos miramos en el espejo y después se nos olvidó todas las manchas que tenemos en la cara. Pero somos así, ¿por qué? Porque no somos hacedores.
Entonces, por eso dice que debemos de considerarlo. Mas el que mira, verso 25, atentamente en la perfecta ley, por eso tenemos que observar atentamente la de la libertad. Y además hace algo. ¿Qué hace? Persevera. No solamente está observando la palabra, sino que además está perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, híjole, por eso al principio comencé diciéndote qué bueno que tenemos 2 oídos y solo una lengua. Porque si tuviéramos 2, 3 lenguas, imagínate, si así ya es un grave problema. Refrenar la lengua. El que se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No sé, apenas estábamos viendo una película y resulta que había gente que se supone que eran hermanos, pero cuando ven a una persona que hablan mal de ella y empiezan a decir que es bruja, pero no es cierto, todos la miran mal. Y entonces yo de broma dije, así son los hermanos de la religión. ¿No? La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula es esta. Dice aquí, delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que tenemos que hacer si alguien se cree religioso. No, yo soy cristiano de hueso católico, de hueso colorado, no, como dice el apóstol, no hay huesos colorados. Bueno, si alguien se cree religioso, el que practica una religión debe hacer esto. Y no nos dice, deben ser católicos, deben ser, ni existían los católicos en ese momento. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, amados hermanos, nos es muy importante aprender a oír. Si yo voy a recibir la palabra de Dios, la tengo que recibir de la mejor manera, porque esta puede salvar mi alma. Quizá yo iba camino al infierno, pero como la recibo, como la escucho, ya no, porque la estoy escuchando, pero además la estoy practicando, la estoy viviendo. Dejemos de ser tardos, dejemos de oír pesadamente, aprendamos, amados hermanos, a ser prontos para oír. Aprendamos de la palabra. Y como te digo, no pienses que, bueno, lo dice por mí. No, hermanos. La palabra es para todos. Y cuando la leemos para todos. Porque si yo quisiera hablarla para alguien, entonces le diría, a ver, Miriam, ven para acá. La palabra del Señor dice esto. Pues, se lo diría a ella. Pero cuando nos paramos aquí, es para todos. Porque todos la necesitamos oír. Y tú no sabes si aquel que está allá o aquel que está acá está pasando algo. Y que necesita esa palabra para que no vaya camino al infierno. Entonces nadie sabe, pero todos necesitamos de su palabra. Y su palabra es la única que puede sustentarnos. Así que yo te invito que le digas al Señor esta noche: Señor, abre mis oídos, pon un carbón encendido en mis oídos, ayúdame a ejercitar mis oídos, mis sentidos espirituales, para que yo aprenda a discernir. En mi interior hay un río de agua viva que saciará la sed de las naciones. Fluye tu palabra alcanzando al perdido, levanta al caído.
hacer.